Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de el riesgo del amor fileo. Hemos estado hablando en podcasts anteriores respecto de los diferentes tipos de amor. Hemos hablado principalmente de dos, del amor fileo y del amor ágape. Podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en el original, en el griego, que puede hacer referencia ya sea a amor ágape o amor fileo. Recordemos que estos dos verbos en el griego se van a traducir como amar, pero tienen diferentes connotaciones. Fileo tiene relación con un amor fraterno, amistad, querer, mientras que ágape tiene que ver, dijimos, con un amor incondicional. No es un sentimiento, es una decisión. Es vital entender la diferencia entre ambos, porque hay un gran riesgo que vamos a comprender en este podcast en relación al amor fileo o filial. Podemos darnos cuenta cuando vemos una relación entre amigos que tienen un amor fraternal, fileo, donde tienen mucha comunión, que ese amor tiene debilidades. Basta que entre los amigos tengan una pelea por algo que no están de acuerdo y que pasa con la relación, se rompe. Un hijo puede tener un amor profundo por su madre, un amor también fraternal, familiar. Pero toda madre sabe que cuando ese hijo conoce a una joven y se pone de novio, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasa con ese amor hacia la madre? Decae, porque este amor fileo no es profundo como el amor ágape. También lo podemos encontrar incluso de los padres para con los hijos. Ese amor de un padre hacia un hijo puede ser muy profundo, pero ¿qué sucede cuando aparece el nieto ahora? Son los ojos del abuelo. ¿Y qué pasa con el hijo ahora directamente? Pasa a un segundo plano. El amor fraternal no es profundo como el amor ágape. Recuerda, el amor ágape que Dios nos ha dado es que Él nos amó de tal forma, dice la palabra en Juan 3:16, que fue capaz de dar a su Hijo en forma sacrificial, incondicional, para que Él viniera a morir, a pagar un precio de sangre y de dolor por ti y por mí. Este amor ágape todo lo sufre, lo cree, lo espera y lo soporta. Por eso, mi amado Jesús dijo, amarás en forma ágape al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Recuerda, puedes hacer muchas cosas, pero si no amas al Señor tu Dios, a Abba Padre, con ese amor ágape, como Jesús te lo exige, amor sacrificial, amor que todo se lo cree a tu Dios, que esperas en Él, soportas las dificultades, tomas tu cruz, renuncias a tu vida por seguir a Jesucristo. Amor incondicional, no te quejas, haces su voluntad, quieres estar con Jesús, lo amas, esperas su venida. Amor ágape, que permanece para siempre. Debes amar a Dios de esa manera. De nada te sirve hacer misericordia, ofrendar, diezmar, ayunar, orar, si no te propones amar a Dios de esa forma, incondicional, sacrificial, en forma ágape. Jesús lo exige, nuestro Abba Padre lo exige. En segundo lugar, mi Señor Jesús dijo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis ágape unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En este caso, el amor ágape hacia el prójimo se expresa en que tú lo amas, lo perdonas en forma incondicional, lo amas con limpieza. Si te traiciona, lo perdonas, aun cuando eso no signifique de que tengan que seguir juntos siempre, pero tú no guardas rencor, tú amas y perdonas. Pero el amor ágape por tu Dios es primero. Y hoy analizaremos precisamente esto.
porque aquí hay un punto que nos enseña la palabra de Dios, el amado Espíritu Santo, en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, que dice así: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro corazón, es decir, nuestros pensamientos, son engañosos. Nuestras emociones, nuestros sentimientos asociados son engañosos. Nos llevan a creer cosas que no son. Nos llevan a creer muchas veces que hacemos lo correcto. Sin embargo, de acuerdo a la palabra, hacemos lo incorrecto. A veces queremos demostrar amor de forma errónea, siendo salameros, diciendo palabras bonitas, queriendo agradar a la persona, aun cuando esté esa persona en pecado. El amor engañoso de un corazón que es perverso quiere hacer que las personas no se sientan, entonces no les digo la verdad. No me atrevo a decirle a mi hermano que él está en pecado porque no quiero que se ofenda conmigo. Eso es engañoso, no es amor ágape. Los conflictos entre el amor ágape hacia Dios y el amor ágape hacia el prójimo se ven manifestados. ¿Quién es primero? Muchos primero eligen al hermano. No se dan cuenta porque el corazón es engañoso. Preferimos quedar bien con el hermano que quedar bien con Dios. Preferimos quedar bien con el hermano antes que cumplir con la voluntad de Dios en buscarle, en apartarnos y en consagrarnos para con Él. Veremos un texto de la Biblia que nos mostrará este conflicto entre el amor ágape hacia Dios y el amor ágape hacia el hermano y también filial. Si nos vamos a Hechos capítulo 15, versículo 36 en adelante, el título dice: Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje. Dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Cuando leemos este texto, lo primero que nos salta es que son dos siervos de Dios, Pablo y Bernabé, y hay una discusión. Tal desacuerdo, dice, que se separan. Y Pablo dice que no le parece bien llevar consigo al que se había separado de ellos en algún momento del primer viaje misionero. Es muy fácil decir: es que Pablo es duro, es que Pablo, ¿dónde está ese amor, Pablo? ¿Por qué no perdonaste? Antes de que sigas concluyendo eso, déjame decirte que veremos la verdad. La palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entendemos que Bernabé y Pablo son siervos de Dios. Y entendemos que Pablo es un siervo que Dios usó para escribir muchas cartas del Nuevo Testamento. Comprenderemos que Pablo tenía la razón. Si analizamos la historia y nos vamos al capítulo 13 de Hechos, versículo 1, dice: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces, dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Detengámonos. ¿A quién dijo el Espíritu Santo que tenían que apartar para la obra que Él los llama? ¿A cuántos? ¿A 3? No. A Bernabé y a Saulo. ¿Cuántos son? 2. Entonces, seguimos leyendo. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Estaban haciendo la obra de Dios. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Cuántos hay? 3. ¿Cuántos dijo el Espíritu Santo que había separado para esta obra, este primer viaje misionero? 2. Muy bien. ¿Qué crees? Aquí hay un detalle, ¿entiendes? Si el Espíritu Santo explícitamente dice 2, ¿cuántos tienen que ser? 2, no 3. Entonces, cada vez que no hacemos las cosas a la forma en que el Espíritu Santo literalmente lo dice, ¿qué crees? Habrán problemas. Y esto se ve en el mismo capítulo 13 de Hechos, en el versículo 13, porque dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Si analizamos qué es lo que pasó en el primer viaje de misionero, dificultades, pruebas, angustias, persecuciones, ¿qué creen? Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, ¿estaba preparado para esto en este momento? No. Si el Espíritu Santo explícitamente dice 2, ¿cuántos tienen que ser? 2, no 3. Esa es la razón por la cual se separa. Entonces, ¿qué ocurre? El amor ágape de Pablo hacia su Señor no quiere volver a cometer el mismo error. ¿Qué crees tú? Eres enviado como misionero a un lugar y la gente que te ve llegar a ese lugar ve que llegan 3 personas. Y de esas 3 personas, una de ellas se separa y se devuelve. Y los otros siguen haciendo la obra. ¿Qué crees que la gente va a pensar? ¿Habla bien o habla mal? Ya sabes la respuesta. Habla mal. Estos no hablan acerca de Jesús y que den su vida por Jesús. ¿Y qué pasó con el tercero que se devolvió? No es que Pablo sea duro, es que el amor ágape que Pablo tenía por Jesús y por su Abba Padre no le permiten aceptar que esto se vuelva a repetir. Porque Jesucristo es primero, porque Dios es primero. Si seguimos analizando y retrocedemos, nos daremos cuenta de qué pasa con Bernabé. Bernabé en el capítulo 11, versículo 22 en adelante, dice, llegó la noticia de estas cosas oído de la iglesia que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Es un siervo de Dios, Bernabé. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Muy bien, Bernabé. Porque él era varón bueno. ¿Quién? Bernabé. Y lleno del Espíritu Santo, maravilloso y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Detente ahí. ¿Varón bueno? ¿Crees que puede ser bueno alguien? ¿Por qué lo expresa así la Biblia? Lo deja registrado porque efectivamente tenía buenas intenciones Bernabé. Pero recuerda, el corazón es engañoso. Acuérdate muy bien que Pedro fue acusado en algún momento de hipocresía porque se intimidó y era apóstol. Es que el corazón es engañoso, nos puede hacer caer. Esa es la razón por qué cada día tenemos que humillarnos y quebrantarnos ante Dios, porque nuestro corazón es engañoso y la palabra dice es perverso. Recuerda, el hombre de Dios que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que significa que agradaba a Dios. ¿Quién era ese? El rey David. ¿Qué pasó con David? Su corazón lo engañó. Vio a una mujer, se dejó llevar por el amor eros, ya sabes que esa es otra clase de amor, carnal, pecó, fue capaz de mandar a matar al esposo de esa mujer, traicionó, mintió, engañó. ¿Entiendes que no puedes confiar en tu corazón? No puedes. Yo no quiero ser bueno. Yo quiero que Jesucristo sea bueno en mi vida. Yo quiero, como Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Jesús vive en mí, que Jesús sea el bueno. Que los frutos que salen de mi vida sean la bondad de Jesús a través de mí. Porque yo no confío en mí mismo. Cada día se lo digo a mi Dios. Padre, yo no confío en mí. Mi corazón es engañoso y es perverso.
Por eso me humillo, me quebranto y pido tu gracia, porque necesito tu gracia sobre mi vida, si no te puedo fallar, dejarme guiar por mis sentimientos. Si el Espíritu Santo dijo que eran dos, son dos, no son tres los que van en el viaje. Bernabé era un hombre de Dios, no hay discusión en ello, pero el corazón es engañoso y hay que ser muy cuidadoso con él. Nuestras emociones nos engañan. Sujétalas a la palabra de Dios. Sujeta tus pensamientos y llévalos cautivos a la obediencia a Jesucristo. Si analizamos más de Bernabé en el capítulo 4 de Hechos, ahora versículo 32, en adelante, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Esa era la iglesia primitiva. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 36. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, aquí está Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este Bernabé tenía buenos sentimientos. Pero fíjense, Bernabé, cuyo nombre original era José, Bernabé se llamaba hijo de consolación. ¿Qué significa hijo de consolación? Si lo buscas en otras versiones, se traduce como el que consuela a otros. Era alguien muy fraterno, muy dado a consolar a otras personas. No te preocupes, hermano, déjame darte un abrazo. Eso es fraterno. Vamos al título de este podcast. El riesgo del amor fileo, filial, fraternal. ¿Por qué riesgo? Porque ¿quién era el que quería llevar a Juan Marcos? Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, ¿quién lo quería llevar? Bernabé. Cuidado con el amor fraterno. No sea que se oponga al amor ágape. ¿Cuántos dijo el Espíritu Santo que había que llevar? 2. Bernabé quería llevar ¿a quién? A Juan Marcos. Cuidado con el amor fileo, filial, fraternal. Finalmente, entenderemos y se aclarará aún más la razón de Bernabé. Si nos vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 10, Pablo, hablando a los hermanos, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. ¿Y Marcos? ¿Qué Marcos? Juan Marcos. ¿Y qué dice? El sobrino de Bernabé. Otra versión dice, el primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidles. ¿Qué nos da como antecedentes aquí la palabra? Que Bernabé era primo de Marcos. ¿Logras comprender por qué Bernabé quería llevar a Marcos o Juan Marcos, Juan que tenía por sobrenombre Marcos en el viaje? Porque era su primo. Amor fileo, que se opone a ¿qué amor? Ágape. ¿Comprendes? Eran familiares. ¿Cuántos siervos de Dios caen por causa de problemas con sus hijos? ¿Cuántos conflictos hay porque la esposa de la autoridad de la iglesia no se sujeta, o el hijo no se sujeta, o el familiar del pastor no se sujeta? ¿Y qué hace la autoridad? En vez de amar con amor ágape, es decir, Dios es primero, hijo, si has pecado, no más. ¿Qué es lo que hace muchas veces la autoridad? Lo cubre. Es que mi hijo tiene que seguir sirviendo. No lo puedo poner en disciplina. ¿Comprendes el riesgo del amor fileo? Se puede oponer al amor ágape. El amor fraternal de Bernabé pudo más que el amor ágape de Bernabé por Dios. Y esto lo vamos a ver en muchos textos en la Biblia. Solo te daré un ejemplo. Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, en ese tiempo todavía no era Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿A quién le dijo Dios que tenía que ir Abraham? Sal de tu casa y de tu parentela. Y en el versículo 5 de Génesis 12, ¿qué hizo Abraham? Tomó pues
Abraham a Sara, su mujer, correcto, y a Lot, hijo de su hermano. ¿A cuánto les dijo Dios que tenía que tomar? Sal de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Llevó a su sobrino Lot. Ya sabes, Lot trajo problemas a Abraham. Llegó un momento en la historia en que hubo una separación entre Abraham y Lot. ¿Por qué? Porque si Dios te dice tienes que ir solo, ¿con cuántos tienes que ir? Solo. Tiene que llevar a su mujer, pero no al sobrino o primo como es Bernabé. Esto es por el espíritu, no es por familia. Cuídate, no caigas en el engaño del amor filial. Siempre nos veremos enfrentados. ¿Quién es primero? ¿Dios, el amor ágape hacia Él, o el amor fileo, filial fraternal, de amistad para con las personas, incluyendo hermanos? Entonces, si volvemos a leer el texto inicial, cuando Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje, veremos que en Hechos 15:36, cuando Pablo le dice a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, y Bernabé quería que llevasen a su primo o sobrino, como quieras, pero su familiar, Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, no había ido a la obra. Esto no es por familia, esto es por llamado. ¿Y qué ocurrió con Bernabé? No lo entendió, porque Bernabé aún tenía ese corazón filial, fraternal, donde confundía el amor ágape con el amor fileo. Entonces, él quería llevar igualmente a ese familiar. No comprendió que si el Espíritu Santo dijo solo dos, son dos, Pablo y tú, Bernabé. Y hubo tal discusión que ¿qué hizo? Tomó Bernabé a Marcos, dice la palabra, y navegó a Chipre. Pero fíjate, ¿qué nos dice aquí la palabra? Versículo 40 de Hechos 15. Lo estamos volviendo a leer, recuérdalo. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Quién iba bajo autoridad y sujeción enviado por los hermanos? Pablo. Mientras que Bernabé iba enviado por los hermanos, dice la Escritura. No. Bernabé dice, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Se fue a hacer su propia obra, Bernabé. Mientras que Pablo fue encomendado. Tienes ahí la confirmación. Si sigues leyendo el capítulo siguiente, el versículo que viene a continuación, Hechos capítulo 16, versículo 1, después de que llegó a Derbe y a Listra, he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. El Espíritu Santo le acerca a Pablo como premio por su amor ágape hacia Dios, que su hijo espiritual Timoteo. Ya lo conoces. Y hay una segunda prueba. A partir del capítulo 15 en adelante, ¿cuántas veces sale Bernabé citado por el Espíritu Santo en el libro de los Hechos? Desaparece Bernabé, lamentablemente. ¿Y qué ocurre? La ruta sigue solamente con Pablo. ¿Por qué razón? Porque Pablo no es que sea duro, ¿entiendes? No lo era. Simplemente que él amaba con amor ágape a su Dios y amaba con amor ágape a Jesucristo, incondicional, sacrificial, dispuesto a sufrir por él, dispuesto a negarse por él. Y por eso ese amor ágape de Pablo hizo que él no tuviera dudas en no querer tener conflictos con el amor fileo de Bernabé. Pablo amaba a Marcos, por eso que cuando leímos aquí en Colosenses, capítulo 4, versículo 10, habla precisamente Pablo acerca de Marcos, el sobrino de Bernabé, y dice, si fuere a vosotros, recibidle. No, si Pablo no tenía nada contra Marcos, ni tampoco contra Bernabé, solo que cuando el Espíritu Santo los comisionó a los dos, tenían que ir ellos dos. Y por eso que falló, por eso que se devolvió Juan Marcos. Por eso se tuvieron que separar. Pasó lo mismo que a Abraham con su sobrino Lot. Porque si Dios le dice a Abraham, tienes que ir solo, deja tu parentela, no puede llevar al sobrino. Es que lo quiero mucho, dirá Abraham,
Pero es que tienes que obedecer a Dios, es amor incondicional. Lo mismo pasó con Bernabé. Bernabé puede tener un corazón fraterno, consuela a otros, es cariñoso y ama, pero cuídate de eso. No te digo que no tengas que amar al hermano, ámalo en forma ágape. El amor ágape de Pablo hace que le diga a los hermanos la verdad, que si hay pecado, se los va a decir. No, Pablo no era duro, simplemente que amaba. Mi amado Jesús, Él es el ejemplo. Mi amado Jesús amaba con amor ágape, incondicional y sacrificial a su Abba Padre. Y amaba en forma ágape a sus hermanos. Por eso los corregía también. Por eso mi amado Jesús no les tapaba el pecado ni la maldad. Debes comprender que mi Jesús espera que ames en forma ágape. El amor filial o fileo puede ser un gran riesgo en la obediencia a Dios. Pablo amaba en forma ágape. Por eso él no quiso llevar a Marcos, aun cuando lo amaba y después pudo tener una muy buena relación y ser Marcos un colaborador de Pablo mismo. Pero en ese momento no había que llevarlo. ¿Qué dice la palabra en Gálatas capítulo 1, versículo 10? Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Busca agradar a Dios. No importa que el hombre no te entienda. No importa que digan que eres duro. No importa que digan de que no amas. No, es que no entienden de que amas a Dios en forma ágape y quieres obedecerle. Y priorizas a Dios por sobre tus relaciones fileo, fraternales. Mi amado Jesús dijo en Mateo, capítulo 10, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amor ágape. ¿Comprendes? Eso es lo que Dios espera. Amo mucho a mi familia, pero Jesucristo es primero. Y si ellos no quieren buscar a Dios, lo lamento. Yo amo a Dios en forma ágape primero. Una madre puede decir, hijo mío, te amo mucho, pero mi amor ágape por Dios es primero. No te voy a tapar tu pecado, hijo. Debo corregirte. No te aceptaré que mientas o que adulteres. No te lo acepto, hijo. Te amo mucho, pero te amo en forma ágape. Debo decirte la verdad y amo a Dios primero. Cuidado con los conflictos que se generan. Muchos cristianos ceden, prefieren agradar a la esposa que agradar a Dios. Muchos hombres prefieren quedar bien con su esposa antes que con Dios. Por eso retroceden en su fe. Muchos padres prefieren agradar a sus hijos en vez de agradar a Dios. El amor fileo les hace retroceder en su amor ágape. Por eso mi Jesús dice, he venido a poner disensión. Y si no eres capaz de renunciar al amor fileo por mi causa, no eres digno de mí. Si quieres recuperar y mantener tu vida, la perderás. No quiere decir que Dios no quiere salvar tu familia. Sí que lo quiere hacer. Y no quiere decir de que tú no ames a tu familia o a tus amigos. Sí que los debes amar. Pero ama a Dios, incondicional, sacrificial y en primer lugar. Y no permitas que nada ni nadie se interponga en el camino entre tu Dios, que es lo primero, y tu vida. Él es primero. Dios es primero. Tú te propones eso. Busca agradar a Dios antes que a los hombres. Siempre habrá una lucha entre este amor fileo y el amor ágape. Y siempre habrá que decidir que quiero agradar al hombre o agradar a Dios. No te digo que andes peleando con las personas. Eso no es de Dios. Digo, ¿a quién eliges primero? ¿A quién eliges? Algunos por querer quedar bien con el jefe van a hacer muchas horas extras. Y fruto de eso, Dios queda en segundo lugar en sus vidas.
a quien eliges. Cumple con tu horario y vete a casa a buscar a Dios. Agrada a Dios primero antes que al hombre. No permitas que el amor filial te saque del plan de Dios, te saque del propósito perfecto de Dios, como le ocurrió a Bernabé. Ten cuidado, cumple la obra que Dios te ha llamado a hacer. La primera obra es la santificación, y muchos cristianos renuncian en ese llamado de la santificación. ¿Por qué? Por agradar a la familia, por agradar a los hombres, a los amigos, y dejar a Dios en segundo lugar. Si haces eso, no estás cumpliendo con lo primero que mi Jesucristo te ordenó: amar ágape a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Ama a Dios y cumple su plan y verás su gloria. Si eres fiel a Dios, Dios se hará cargo de los tuyos. Madre, padre, si buscan a Dios con todo su ser y no quieres quedar bien con tus hijos, la palabra dice: yo salvaré a tus hijos, dice Jehová. Yo pelearé tu pleito si tú eres fiel primero conmigo. Séle fiel a Dios primero y verás su gloria. Él te honrará si lo honras a Él primero. Amor ágape a Dios por sobre todas las cosas. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16, y visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Y visite cristo-viene.cl. Restauración final.